compartir sobre las reflexiones que realiza la profesora Marinilda Rivera Díaz en su libro Derechos Humanos en Salud y Trabajo Social en Puerto Rico, un ensayo reflexivo para una propuesta de acción. Además, deseamos agradecer, ¿verdad?, al Centro de Investigaciones de Sociales de la UPR y del programa de maestría postdoctoral de Recinto de Ciencias Médicas por hacer posible esta presentación. Antes que todo, es necesario contextualizar, ¿verdad?, de cuál es la razón, ¿verdad?, podemos decir, o el escenario donde se plantea lo que la profesora, ¿verdad?, nos va a estar ofreciendo en su libro. Y es que la lucha de los derechos humanos en nuestro país, dentro del contexto global, es una lucha rezagada, pero que no deja de tener vigencia y legitimidad en una sociedad, ¿verdad?, precarizada y diseñada por los intereses del mercado. El libro que hoy apreciaremos nos ofrece un reflejo esperanzador dentro de las trincheras de las múltiples luchas que ejercen hombres y mujeres en nuestro país. Los derechos humanos es una lucha constante. Es una lucha que se gana y se defiende día a día en las calles de nuestro país. Antes de continuar, es necesario, ¿verdad?, ofrecer un poco de datos biográficos sobre la autora del libro. Y es que la profesora Marinilda Rivera Díaz ejerce actualmente como investigadora en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico y como catedrática de Trabajo Social de esta institución. Marinilda tiene una amplia preparación académica, dentro de lo que se encuentra un bachillerato en Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Fue becada por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos, donde completó su grado de maestría en Trabajo Social con concentración en Bienestar del Niño. Completó estudios doctorales en Administración y Política Social en la Universidad de Puerto Rico y en el 2012 contempló un postdoctorado en colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en materia de estigma y VIH. De igual forma, culminó su grado conjunto de maestría postdoctoral en investigación clínica de la Escuela de Medicina y de la Escuela de Profesiones de la Salud de la Universidad de Puerto Rico, en la cual recibió el Hispanic Clinical and Transactional Research Education and Career Development Award del Instituto Nacional de Salud de Minorías y Desigualdad en Salud, siendo así la primera trabajadora social en obtener dicho título en Puerto Rico. Ha recibido fondos de los Institutos Nacionales de la Salud para integrarse a programas de adiestramiento en investigación en temas de VIH, trauma y cáncer, con la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de Texas y el Centro Comprensivo de Cáncer de Recinto de Ciencias Médicas. Su gesta investigativa, académica y de acción política ha sido reconocida por diferentes entidades locales e internacionales. Fue galardonada en el 2016 por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social con el premio Raquel Seda, el más alto reconocimiento otorgado por esta institución, por su destacada labor académica e investigativa. Además, ha recibido el premio Ubuntu, la medalla Ramón Emeterio Betance y la medalla Martin Luther King como miembro de la Alianza de Salud para el Pueblo. Ha sido una larga trayectoria, pero los caminos recorridos por Marinilda no hubiesen sido posibles sin el apoyo de su familia, de buenos amigos, de sus colegas y de nosotros, sus estudiantes. Les presento a la profesora Marinilda Rivera Díaz. Yo más que agradecida por la oportunidad de finalmente llegar a la casa, ¿verdad?, y presentar el libro después de una jornada larga de haber presentado este trabajo en varias instituciones académicas, también en otros foros universitarios. Así que yo comparto esta mesa con dos compañeras que nos hemos conocido a lo largo
de esta trayectoria de luchas, la licenciada Anet Martínez, a quien admiro muchísimo, y que esta lucha por los derechos humanos nos unió en camino, así fue que nos conocimos. Y a Mabel, que la conozco también, ¿verdad?, como colega, y que pues nos ha tocado estar frente a muchos procesos de resistencia, de policías, de portones cerrados. Así que ha sido una colega, una compañera y una gran amiga, y agradezco mucho que hayan sacado el espacio para presentar en la casa el libro. Yo quisiera hacer un alto bien breve, un minuto, para dedicar esta actividad. No sé si se podrá poner en pantalla la imagen de la enfermera Eugenia Pérez Montijo. Eugenia fue una mujer muy militante en el movimiento ostosiano, independentista nacional ostosiano. Trabajó muchísimo por nuestro país, de muchas trincheras, particularmente adoptó la causa del derecho a la salud como una de las causas principales por las cuales ella incluso daba todo. No hubo rincón en este país que Eugenia no conociera, tratando de llevar salud a este pueblo y llevar el mensaje de que el derecho a la salud se ejerce desde lo colectivo. Creía mucho en la prevención, y pues lamentablemente se nos fue de nuestra tierra el pasado domingo en la madrugada. Entonces, muchos de los que la conocimos, yo tuve el privilegio de conocerla a ella cuando inicié para el 2006-2007 en lo que era el grupo A Su Salud, que era apoyando un sistema universal para Puerto Rico, así nos llamábamos, y ella fue cofundadora junto conmigo y otras colegas de este movimiento. Y luego entonces en el 2011 también nos unimos para crear lo que hoy conocemos como la Alianza de Salud para el Pueblo. Así que quiero dedicar este espacio a ella porque se nos fue inesperadamente, y aprendí muchísimas cosas que yo creo que le debo a ella, las lecciones y los caminos que me acompañó en esta lucha. Así que, nada, Puerto Rico pierde una gran mujer, pero fue profesora, fue amiga y dejó muchas lecciones entre los que la conocimos. Así que les voy a pedir un minuto de silencio y luego entonces voy a dejar los micrófonos a la profesora Mabel López para que comencemos los trabajos. Pues parte del panel que ¿verdad?, está compuesto hoy por la profesora Mabel López y también por la profesora Anet Martínez. Ambas pues van a servir de este puente que nos va a conectar realmente con lo que el libro, con lo que la profesora nos está proponiendo en este libro. Voy a contextualizar también un poco, ¿verdad?, quién es la profesora Mabel López. Mabel López, yo la conocí realmente hace el semestre pasado, también en trincheras de lucha, en lo que es Trayecto Dignidad. La profesora, pues, ha sido catedrática del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad por muchos años. No puedo decir cantidades, no son muchos. Y realmente es la actual presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. En cuanto a la licenciada Anet Martínez, también profesora, ella es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y también dirige lo que es la Clínica de Derechos Humanos del Instituto del Caribe de Derechos Humanos. La Clínica de Derechos Humanos que la profesora, ¿verdad?, Anet Martínez dirige es en la Universidad Interamericana, en la Facultad de Derecho, y también ha sido portavoz en muchas causas y pleitos legales en cuanto, ¿verdad?,
en contra muchos estados, tanto contra Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, las Bahamas, México y Perú. Ha sido muy vocal, ¿verdad?, en exponer nuestra crisis y las constantes violaciones de derechos humanos que existen en Puerto Rico dentro de organismos, ¿verdad?, internacionales. Ellas dos, ¿verdad?, van a estar dirigiendo lo que es el panel sobre la presentación de este libro. Así que nuevamente muchas gracias por sacar de su tiempo y espacio de su tan apretada agenda. Lo dejo con la profesora Mabel. Pues hoy estoy aquí para hablar un poco sobre el libro de la compañera Marinilda Rivera, libro titulado como Derechos Humanos en Salud y Trabajo Social en Puerto Rico, un ensayo reflexivo para una propuesta de acción. Es un placer para mí estar compartiendo un poco mis reacciones a esta publicación. Yo creo que muchas cosas se pueden decir de la doctora Rivera, entre ellas ella les dio una premisa de cómo nos hemos conocido en distintos frentes de lucha. Y digo distintos y tengo que pensar que son inclusive hasta infinitos, porque seguimos reaccionando y activándonos cada vez que surgen situaciones difíciles en el país. Pero mucho orgullo compartir distintos escenarios con Marinilda y hoy agradezco, ¿verdad?, estar aquí con Anet también y con ustedes como público que nos escucha en esta tarde. Dialogando un poco sobre esta oportunidad de trabajar desde el trabajo social, precisamente el tema de los derechos humanos. Este tema, como les comenté, lo he compartido con Marinilda. Ella hablaba de los portones, de la resistencia y todo lo demás, pero la acción y la afirmación hacia los derechos humanos no se da solamente en resistencia a través de marchas, caminatas o expresiones públicas, se da en otros espacios como es la investigación social, como son actividades de celebración y de disfrute de lo que es la celebración de nuestros derechos humanos. Entonces, básicamente tengo que decir que en varios momentos he estado con Marinilda prácticamente trabajando precisamente el tema de los derechos humanos, pero no en el portón, sí a través de la investigación y sí a través de la celebración de el Día Internacional de Derechos Humanos. Y un poco me gustaría comenzar preguntándole qué nos provoca y qué nos convoca hoy a sentarnos aquí. ¿Son los derechos humanos realmente materia para el trabajo social? Una de las preguntas que me hago la pregunta de qué significa para nuestra autora hablar de reflexiones, qué reflexionar desde lo que es el trabajo social y el tema de los derechos humanos. Y pues vuelvo y me hago referencia a 4 eventos en mi vida de trabajo con Marinilda que hemos colaborado, y es precisamente desde esos otros ángulos que les he dicho. A través del Festival de Derechos Humanos. Este festival ya hemos estado en 2 ocasiones, en el 2015 y en el 2018, en la plaza pública del pueblo de Río Piedra. Allí la hemos pasado en celebración con distintas personas que se han sumado como movimientos que defienden los derechos humanos en el país. Y entonces los derechos, siempre oigo a Marinilda decir, no son dádivas, no son regalos, son de nosotros y nosotras y hay que celebrarlos. Entonces, en ese contexto, hemos celebrado el Día Internacional de los Derechos Humanos cada 10 de diciembre. En particular, hemos estado en dos años. El año que viene ya Marinilda está pensando cómo lo vamos a celebrar. Así que esa mente es creativa. O sea, que hoy vamos a hablar de este libro, pero la creatividad de Marinilda la comparte con ustedes a través del libro y en otros momentos. Otra de las actividades importantes en las que me he sumado desde otro ángulo, que es la investigación, es el proyecto de Trayecto Dignidad, que aquí tenemos por ahí a Juan, también compañero y gestor original de trabajar para los derechos humanos desde la investigación a través del colectivo Somos Dignos y de la actividad de Trayecto Dignidad.
Estuve en Trayecto Dignidad 4 y en el 5, en el 4 estuvimos trabajando el tema de colonialismo, y en este último trayecto, aunque no estuve compartiendo las rutas con los colegas y las colegas, estuvimos en momentos en la preparación, en otros momentos celebrando realmente el que un grupo de personas comprometidas con el tema de derechos humanos se junten para afirmativamente explorar qué piensa nuestro país y elevar las voces de aquella ciudadane que vive en otros pueblos que no es el área metropolitana, donde muy cómodamente a veces vivimos por acá. Es un orgullo para mí y un compromiso. Así que desde ese punto de vista han sido varios momentos que hemos compartido. El libro de la doctora Rivera nos lleva a muchas reflexiones. Les hablaba de la palabra reflexión, y algunas de ellas me provocan problematizar lo que, como bien Marinilda dice, no nos los han regalado, que son nuestros derechos, pero la verdad es que hay que pensarlos y analizarlos críticamente para así poder exigirlos y defenderlos. Tenemos que conocer, y ahí tengo que hablar que he escuchado a Anet también haciendo el recuento histórico y el análisis histórico crítico de dónde surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la defensa y el discurso de los derechos humanos. Y así que desde ese punto de vista hay que ofrecer una conceptualización de la condición de los derechos humanos desde varios documentos importantes, y Marinilda lo hace en su escrito. Ella nos resume todos los tratados y organizaciones internacionales que han logrado recoger y defender los derechos humanos de las personas, así como varias luchas y movimientos sociales responsables del acceso a estos derechos. Esto para mí, de entrada, es una aportación. Como les decía, si queremos poder exigir y defender nuestros derechos, debemos tener críticamente o una pasada histórica sobre la respuesta del presente. La historia desde el trabajo social es importante, y desde otras muchas disciplinas en las ciencias sociales. Así que esta es una aportación que entiendo que es principal, reconociendo que esa historia a veces la olvidamos y la pasamos por alto, y es precisamente el debate y la discusión del presente. Así que desde ese punto de vista, ella hace un recorrido histórico que se aporta a través de la lectura en el libro. En términos de la problematización de los derechos humanos, es interesante cómo la doctora Rivera nos devela en sus orígenes, precisamente lo que son los derechos humanos. Convierte la discusión en una problematización de estos orígenes. Ya que son derechos alcanzados, como decía anteriormente, desde varias luchas y luchas históricas. Los derechos han sido utilizados para adelantar el discurso y acción hegemónica de intereses individuales frente al discurso de la contrahegemonía de lo que son los derechos humanos, que significa el sentido para nosotras como trabajadoras sociales. Sé que en el público tenemos varios trabajadores y trabajadoras sociales y otros que no, pero para el trabajo social, y tengo que hablar de la reflexión de esta aportación en el escrito de Marinilda, pero tengo que hablar también y profundizar sobre el cambio de paradigma y el cambio cualitativo que ha dado nuestra profesión en el discurso de los derechos humanos. Y lo he pensado, y pues esto es un momento de volverlo a reiterar públicamente. Marinilda ha sido un eje principal en este cambio de paradigma. Cuando hablamos de comisiones de derechos humanos, pues se piensa en Marinilda, se piensa en Yalitza, colega por ahí también, y se puede pensar en mi nombre también, pero básicamente Marinilda ha aportado a ese cambio, ese salto que necesitaba nuestra profesión. Y llegó el momento, y ya cuando anoche estaba en una reunión hablando precisamente de los proyectos de descolegiación, y habían asesores legislativos, cabilderos,
que son del partido que está en el poder, y entonces llevaron a votación si participábamos de la marcha del 1 de mayo. ¿Quiénes quieren que participemos como organización? Es una organización de colectivos, se llama SICAP. Y yo alcé la mano. Y un ex senador, legislador, todas las anteriores, dijo, pero nosotros sabíamos que ustedes iban a votar que sí. Lo esperábamos. Y yo me sentí bien orgullosa, bien feliz que él me dijera eso. Una persona muy, muy, muy del partido PNP. Bueno, así que realmente Marinilda hoy nos convoca a través de este libro, pero yo como colega tengo que hacer este reconocimiento público de que ahora en el trabajo social, cuando hablamos de derechos humanos, pensamos en varios rostros y uno de ellos es bien importante, es Marinilda. Así que este sentido de el trabajo social y los derechos humanos ahora sí tiene sentido. Desde este punto de vista, pues como les dije, cobra sentido para el trabajo social fundamentado en principios de justicia social, en respeto a la diversidad humana, la dignidad de los seres humanos, entre otros. Así que nuestra autora logra fundamentar esta justificación de que los derechos humanos son materia del trabajo social. Él o la trabajadora social, que no le quedaba clarito el asunto, pues aquí leyendo estas reflexiones se va a dar cuenta que sí, que tiene que ver con trabajo social. Tanto por los principios que resumo, como por los aspectos éticos recogidos en nuestro Código de Ética, la acción política del trabajo social se vincula a la defensa, exigibilidad y solicitud de ampliación de estos derechos. Así que Marinilda logra citar estos organismos internacionales que rigen también inclusive el trabajo social. Específicamente nos habla de la Federación Internacional de Trabajo Social, cita documentos importantes que debemos conocer los trabajadores sociales y que dan también ese fundamento a la discusión del trabajo social y la defensa de los derechos humanos. Y en específico, la Federación Internacional de Trabajo Social, tengo que decir que por primera vez en muchos años le da visibilidad a un asunto muy importante, y es el asunto geopolítico, porque es una mujer latinoamericana la que preside la Federación Internacional del Trabajo Social. Entonces esto es un orgullo, y tengo que decirle que es un doble orgullo porque nuestro Colegio de Profesionales de Trabajo Social ha estado en esa lucha defendiendo que en esa votación, a pesar del etnocentrismo y las miradas de distancia que nos daban los europeos y europeas cuando se iba a llevar la votación a nosotras y nosotros los latinoamericanos, ganó. La presidenta actual es una mujer y es argentina, Silvana Martínez. Así que el uso de la historia en el manejo de la salud, que en este caso es el que nos toca, pone un punto importante en la experiencia que vivimos tan reciente cuando enfrentamos el huracán María. Allí que perdimos precisamente muchas vidas, que desconocíamos inclusive cuántas vidas se perdieron y en qué condiciones. La mayoría de estas vidas se perdieron vinculadas al tema del derecho a la salud. La mayoría de estas vidas se perdieron por tener poco o ningún acceso a su salud, que es un derecho. Creo que Marinilda o la doctora Rivera afirma que los derechos humanos son el núcleo de la profesión del trabajo social, y a pesar de concurrir con ella, sabemos que este eje toma fuerza en la actualidad como discurso en el trabajo social, pues precisamente por lo que decía anteriormente, por el trabajo de varios colegas y varias colegas, pero más que nada por la acción afirmativa de publicar. La investigación tiene un compromiso ético-político y es a través de la publicación, del escrito, es el momento donde divulgamos lo poco o mucho que conocemos de nuestras historias a través de la investigación, y en este caso Marinilda logra hacerlo a través de la escritura, reconociendo el derecho a la salud como uno de los derechos humanos importantes que históricamente ha estudiado desde distintos flancos.
En un estudio realizado desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social para explorar las condiciones de los derechos sociales en Puerto Rico, con una muestra de alrededor de 300 personas, encontramos que las personas no perciben que el gobierno, que el Estado, tenga que defender sus derechos humanos, convirtiendo así este asunto en uno individual, no político y humano como lo es. Esto es importante, gente. El discurso fragmentado y de lo que es el individualismo, creo que en el trabajo que presentaron hoy lo pudieron ver y dialogar, ¿verdad? Cómo vivimos desenfrenadamente enfocados en nosotros, en nosotras, en nosotres y convencidos y convencidas que tenemos que convertir, por eso que se llama vida. Y en este caso, Marinilda, en este trabajo le da el tono del colectivo que a nosotros desde el trabajo social nos interesa, porque es a través de la organización colectiva que podemos defender el derecho a la salud. Yo sola me paro en una luz pública, en una luz o en un espacio público con una pancarta y tal vez muchos me van a mirar, muchas me van a mirar, pero tal vez no tengo tanto impacto si me sumo a muchas voluntades. En este estudio del colegio, específicamente, encontramos que toda persona, o afirmaciones como que toda persona reconoce que tiene recursos o derechos humanos en un 86%, pero el 50% todavía reconoce que el Estado es responsable de velar por esto. O sea, una inmensa mayoría apuntaba a señalar que en el carácter individual, aquí es, en el asunto de derechos humanos, sálvese quien pueda. Y es un asunto del carácter individual. En esta investigación también concurrimos que las personas conocen sus derechos y que no necesariamente son todos los derechos como son los derechos sociales. La salud es uno de esos derechos y la gente no lo reconoce o no lo puede identificar claramente. Así que nosotros hemos caído en una trampa y esta autora hoy nos trae con su libro críticamente a la trampa del discurso conservador de los derechos humanos y nos hace mirar, obviamente, otro tipo de discurso. En el libro se discute en particular el derecho a la salud, como hemos comentado, y el derecho a la accesibilidad a las personas. Entre los determinantes de la salud se destaca el aspecto económico y aquí vemos en esta matriz, ¿verdad?, el contexto que nos rodea en la actualidad con relación al derecho de la salud. Un asunto de una imposición, de una Junta de Control Fiscal que decide cuán accesibles van a ser nuestros derechos y pues toca de cerca el tema de la salud. Vemos también cómo la autora logra llevarnos de forma crítica sobre la pérdida y la vulnerabilidad del derecho a la salud, cómo la desigualdad y la pobreza tienen una intersección importante en el disfrute del acceso a la salud. No es lo mismo vivir, y eso lo vivimos a través de la experiencia de María, vivir en el centro de nuestra isla que vivir en el área metropolitana. No es lo mismo estar en el centro de convenciones que estar en cualquier pueblo del país enfrentando lo que vivimos después de María. Así que la autora nos comparte la pregunta de otros autores y nos dice: ¿a quiénes beneficia la desigualdad y la violación del derecho a la salud? Sabemos que existe un complejo médico industrial muy bien orquestado, donde los planes médicos llevan una voz cantante, los seguros, donde usted, si no tiene una tarjeta, y sabemos que hay una amenaza inminente sobre la tarjeta de salud en el país, que hay todavía alrededor de 200 personas que quedaron al margen de la cubierta por $1, por unos dólares, por unos rangos, que quedaron fuera precisamente y están sin acceso a la salud en este momento en el país. Así que, para reflexionar sobre la posible respuesta a esta pregunta, yo le invito a usted, como lector, lectora, a la develación de este contexto nacional, a pensar en cómo estamos
en la actualidad, y que tenemos que considerar nuestra condición de colonia, las políticas neoliberales y la actual ley promesa. Por último, y entonces para dejarle el foro a Ned, la doctora ofrece alternativas para enfrentar el reto de la defensa de los derechos humanos. Desde nuestro colectivo profesional tengo que decir que lo percibo así en la lectura, me veo ahí reflejada como actual presidenta del colegio, y aunque el propósito explícito de esta aportación es discutir los vínculos entre la profesión del trabajo social y los derechos humanos, esta lectura puede ser un recurso para cualquier profesión que se interese en lo que son la defensa de los derechos humanos, e inclusive para personas interesadas por conocer el estado de este derecho. A mi juicio, son 4 puntos importantes que iluminan este trabajo: la criticidad de Marinilda, la ubicación histórica del asunto de los derechos humanos y específicamente del derecho a la salud, la información que nos trae y las propuestas prácticas. Marinilda no se queda en la reflexión, el proceso reflexivo culmina en una propuesta práctica para manejar lo que son los derechos, el derecho a la salud en el país. Así que creo que esto básicamente resume la importancia y la invitación de leer este libro. De otro lado, en el contexto del trabajo social, la profesión que asumo, el reto está en nuestros hombros, tanto desde el colectivo profesional y la academia, que también participo y estoy en ella, y más cuando enfrentamos retos tan difíciles de condiciones tan precarias en nuestra universidad. Así que buenas tardes y gracias. Les invito, esto es una lectura obligada, así que tienen una tarea, y ahí les hablo como docente. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿verdad? Sí. Pues no nos vamos a extender mucho, ¿verdad? Eso espero. Porque Mabel fue, yo creo que cubrió bastante de los puntos, pero pues mi lectura del libro tal vez es un poco diferente, no porque no toque los mismos temas, sino porque pues yo lo veo desde la perspectiva de una abogada activista en derechos humanos. Entonces, esto para mí es una lectura que me hace reflejar algunas de mis experiencias, pero al mismo tiempo preguntarme, mirarme en el espejo, porque yo creo que es un libro que, aunque está escrito por una trabajadora social, con el corazón de una trabajadora social y para trabajadores sociales, yo creo que tiene una audiencia mucho más amplia, ¿verdad? Es un libro pequeño, no es muy largo, no es difícil de leer. La lectura es bien fluida y eso también me encanta. Pero a pesar de que es corto, es bien concentrado. Tiene mucha información y algo que es bien interesante es que pues la manera en que está escrito el libro permite incluir aspectos bien importantes académicos, históricos, ¿no? El desarrollo de los derechos humanos. Esto tiene una lectura, un análisis bien crítico. Hace un análisis bien crítico, ¿verdad? De ese desarrollo del concepto de derechos humanos, que a mí me parece genial, porque a veces como profesora que soy de Derecho, es un tema que se hace difícil de explicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como, ¿verdad? Tenemos un concepto general de los derechos humanos y de la Declaración Universal como está, es como un emblema que llevamos, una bandera de derechos tan importantes, ¿verdad? Y que nos parece como que un poco idealizamos, ¿no?, ese catálogo de derechos humanos que están ahí. Y es bien importante aterrizar, a hacer una lectura real, a lo concreto, ¿no? Traerlo a nuestra realidad. Y no solamente a la realidad
mundial, que es importante, y Marinilda la trae porque ella cita aquí críticos latinoamericanos, que también me parece un aporte súper importante, porque el desarrollo de los derechos humanos ha sido escrito primordialmente por mentes blancas, masculinas, europeas, pero hay unos aportes muy importantes de académicos y de defensores de derechos humanos en nuestro continente. Entonces ella hace ella recoge esas miradas, y eso es bien refrescante, mirado desde Puerto Rico, desde el Caribe, ¿no? Así que eso a mí me parece un aporte bien bueno. Lo segundo es que cuando yo leo el libro, uno se da cuenta que es una lectura diferente sobre qué son los derechos humanos, porque no lo escribe cualquier persona. Lo escribe una mujer, lo escribe una trabajadora social, lo escribe una mujer puertorriqueña, caribeña, muy clara de su contexto, y además de todo eso lo escribe una mujer que no nace en una cuna de privilegios. Así que su mirada a los derechos humanos es crítica, pero aparte de esa crítica no se queda ahí, es una mirada que además exige. Es una mirada que cuando uno la lee se da cuenta que hay un grito de lucha en él. Eso no viene de la nada. Viene porque Marinilda está donde está hoy, ¿verdad? Con todos los reconocimientos que ella ha ganado en el camino, pero está donde está hoy porque ha tenido un camino de luchas, de barreras, de limitaciones que ha ido superando, porque, como ella explica aquí, las barreras para los puertorriqueños y las puertorriqueñas que viven o nacen en la marginalidad, pues empiezan desde que uno nace y están presentes durante todo nuestro desarrollo, ¿verdad?, de vida. Ahora, esa es la mirada, ¿no?, de Marinilda. Ahora, ella nos trae a todos y todas un poco, ¿verdad?, una reflexión, un resumen histórico primero, pero después nos trae al contexto actual. Y antes de usted poder llegar a la reflexión sobre qué significan los derechos humanos en la profesión de los trabajadores sociales, tiene que pasar por entender que en Puerto Rico vivimos con una estructura que oprime, que niega, que limita el ejercicio de derechos. Y esa estructura pues está ahí, esa es nuestra realidad, una estructura colonial. Pero aparte de ser colonial, es una estructura también dominada por un sistema económico, claramente diseñado para negar, para limitar. Le di al micrófono, ¿verdad? Disculpa de nuevo, es que yo me muevo mucho. Para negar y limitar ciertos derechos. Es un sistema hecho para beneficiar a quien tiene y para quitarle al que no tiene. Resta por un lado y suma por el otro. Ahora, Marinilda lo trae. ¿Ve qué chévere este libro? Que nos va llevando, ¿verdad? Fluye, ¿no? Nos va desde la estructura más amplia, nos identifica como puertorriqueños y puertorriqueñas con nuestra realidad, entonces nos trae a la realidad del hoy, que es la aprobación de promesa, de cómo se afianza toda esa estructura opresora a través de la aprobación de promesa, de la imposición de una Junta de Control Fiscal que viene a un poco afianzar lo que es el no reconocimiento del pueblo de Puerto Rico en la discusión sobre sus derechos. Se da desde el inicio, cuando se aprueba la Constitución de Puerto Rico, y entonces va a Estados Unidos y nuestros constituyentes incluyeron claramente el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, porque lo es. Y en esa relación, ¿verdad?, de opresión, Estados Unidos decide eliminar lo que para nosotros, al día de hoy, sigue siendo un derecho fundamental, ¿verdad?, que es el derecho a la salud. No está ahí, no porque nosotros no quisimos que no estuviera ahí, sino porque lo quitaron. Así que cuando ella habla de derecho a la salud, también hace un reconocimiento de que nosotros, como puertorriqueños y puertorriqueñas, sí lo reconocemos como derecho humano. Ahora, la lucha por el derecho a la salud no es una lucha solamente de Puerto Rico, ¿okay? Es una lucha
internacional. Es una lucha de sistemas económicos opresores, ¿verdad?, que benefician a unas industrias farmacéuticas y que nosotros lamentablemente hemos visto cómo en Puerto Rico cada vez ha aumentado la presencia de esas políticas capitalistas, neoliberales, dominando lo que debería ser el derecho universal a la salud. Así que ella adentra, ¿no?, todo esto que yo estoy diciendo. Ve que el libro nos da mucha información, pero nos da mucha información dentro de la mirada de los puertorriqueños, cómo nosotros nos acercamos a eso que es el derecho a la salud. A mí también me interesa, me parece bien importante la reflexión que hace Marinilda, porque ella, a mí me parece que aquí hay como un diálogo entre dos miradas hacia lo que es los derechos humanos. Como les decía, por un lado la mirada idealizada de lo que son los derechos humanos y por otro lado la mirada de los derechos humanos como algo más que eso, pero algo mucho más concreto, más cercano a nuestra realidad como individuos. Pensaba, mientras lo leía, que el derecho, incluso la palabra, el concepto, derecho, ha sido cooptado, ¿verdad? Los derechos humanos, ha sido cooptado por una mirada muy estrictamente legal, jurídica. Y eso del saque es una limitación. Porque los derechos humanos no deberían ser, pero desde su nombre se limita a una cuestión legal. Pero cuando uno lo piensa, se da cuenta que los derechos humanos son algo mucho más allá que una cuestión legal. Los derechos humanos se pelean todos los días y no se pelean en las cortes. Se pelean el 1 de mayo y se pelean en las escuelas del país. Lo pelean las madres y los padres de educación especial cada vez que tienen que ir a una escuela, a pelear para que su pobre niño o niña que se le ha negado algún servicio, se lo den. Lo peleamos todos los días. Entonces, ¿los peleamos por qué? ¿Por qué? Porque son parte de nuestra vida, de lo que nos hace dignos y dignas. La salud es integral a estar vivo. O sea, la cuestión lo respiramos, la vida la tenemos que respirar y la salud también. Así que no puede ser limitado por un concepto estrictamente jurídico. Y después que entendemos eso, entonces Marinilda entra a discutir cómo para los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales en nuestro país es importante entender eso. Porque el trabajo social, igual que para mí como abogada o para cualquier otra persona profesional en este país que trabaja dando servicios, necesitamos entender que esa estructura vive con nosotros todos los días, que vivimos con una estructura que oprime y que la gente a la que le servimos ya viene siendo limitada. A usted lo primero que le dicen es que no. ¿Tengo derecho? No. Entonces nos obligan a tener lo que pelear. No debería ser así. Yo no voy a entrar mucho en los temas de trabajo social porque ya Mabel lo discutió. Pero yo sí quiero decir que yo admiro mucho el trabajo de Marinilda aquí, porque el que no es trabajador social se da cuenta que hay unos debates dentro del desarrollo del trabajo social cuando lee este libro. Y te das cuenta que la voz de Marinilda está marcando una nueva pauta y está diciendo, yo sé que esto se ha hecho así, pero eso está mal. Y exige una nueva manera de trabajar. Dice que los trabajadores sociales tienen que entender su contexto, el de Puerto Rico, y tienen que luchar contra él. Habla de solidaridad no como una mera empatía, sino como una identificación, darnos cuenta que yo y el otro estamos en la misma situación. Y si nos damos cuenta, la salud
es una parte intrínseca de la vida en todos los aspectos. La naturaleza misma nos los demuestra, pero nos han hecho creer que no es así. Desde que uno nace depende uno del otro. Todos dependemos uno del otro. Los árboles, se sabe hoy en día que sus raíces se enredan con otros árboles y que están conectados por todas partes debajo de la tierra. No los vemos, pero unos a los otros se alimentan. Cuando un árbol se enferma, el otro le manda alimento. Eso se sabe hoy en día. Es parte de una... Y esa perspectiva de que dependemos unos de los otros es tan necesaria y está dentro del corazón del trabajo de Marinilda. Por lo menos así yo lo veo. Yo sé que es un poquito poético, pero yo lo veo así. Esa cuestión de que somos necesarios los unos con los otros y el trabajo hacia la salud es al trabajo no hacia la salud de un individuo, es a la salud integral de nuestra vida como individuos, pero también como pueblos. Y eso hace necesario que nos lancemos a luchar con la gente y en contra de la marginación, la vulnerabilidad en que se ha hecho vivir, ¿verdad? Enfrentar a algunos grupos en particular, identificarnos de esa manera, estar con ellos y enfrentar esa estructura de poder. Así que el trabajo social para Marinilda significa otra cosa. Y es, sin duda alguna, un gran reto que a mí me parece genial y que yo también lo he aceptado como defensora de derechos humanos y abogada. Así que muchas gracias. Bueno, pues agradecemos tanto a la licenciada Annette Martínez como a la profesora Mabel López por su presencia y por esta una perspectiva refrescante para nosotros, los potenciales trabajadores sociales y los trabajadores sociales que ya ejercemos y los activistas y defensores de lo que son los derechos humanos de nuestros conciudadanos. Ahora mismo se va a abrir una pequeña sesión, ¿verdad?, para aquellas personas que tengan preguntas que le quieran hacer a la profesora Marinilda, que la tengan... Présteme, profe, para ayudarle. Ya. Yo, antes que nada, quiero agradecer a Annette y a Mabel por esas excelentes presentaciones, y mientras estaba aquí se me salían las lágrimas, porque ¿verdad? No quiere escuchar esas cositas. Pero yo también he aprendido muchísimo de ellas. Con Mabel, pues obviamente, como dije, ¿verdad?, como colega y amiga de muchas trincheras, y Annette porque esta lucha nos unió, y pues vemos que el tema de los derechos humanos es un tema que no está acorralado en las facultades de derecho ni en los tribunales, sino que nos corresponde a todos y todas, porque son derechos humanos, nos corresponde a todos y todas, no está, se adjudica a una sola disciplina. Si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta sobre el libro, este es el momento, o cualquiera de los temas que está relacionado, que se abordan en el libro, pues este es el momento para conversarlo. No tenemos mucho tiempo, pero aprovechando los 10 minutos que nos restan del tiempo. Yali. Voy a pasar el micrófono porque necesitamos... Mi nombre es Yalitza Serrano, soy trabajadora social y estoy acompañada de un grupo de la clase de política social, venimos de Calley. Quiero agradecer por el espacio y a Marinilda, a Mabel y a la compañera, estuvo espectacular por la mañana y ahora. Voy a atar una pregunta que tenía del foro de esta mañana con el libro. A mí me pareció bien interesante cuando se mencionó en el documental que en Finlandia las tasas de salud mental pues eran bien bajas. Entonces, también se mencionó en algún momento que ¿verdad?, el aspecto mental, pues como la bipolaridad, tendía a ser por una situación hereditaria. Entonces, me causa, ¿verdad?, la intriga de saber dónde está ese hilo, ¿verdad?, entre lo que es entonces una cuestión estructural de políticas de acceso, porque no puede ser que en Finlandia ellos tengan unos genes mejores que los de nosotros, sino que se evidencia que es una cuestión de estructura de política de acceso
Y entonces, cómo desde la salud, desde la mirada de nosotros de trabajadores sociales y trabajadoras sociales, vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un juicio y de establecer cuáles son, ¿verdad?, los parámetros y la lectura que yo voy a hacer referente, pues no necesariamente a nivel individual, sino de lo que está ocurriendo a nivel de pueblo. Yo creo que aquí es la parte interesante de ver la dimensión social, política económica y también la parte individual. Ciertamente, cuando nosotros hablamos de salud, la salud de la gente se define en los contextos sociales, políticos, económicos de un país, ¿sabe? Trasciende esa dimensión individual, genética, que en estos tiempos ha ido tomando muchísimo más fuerza porque responde al complejo médico-industrial, que sabemos que responde a ese sistema capitalista neoliberal, por un lado, y por otro lado, también esta visión de que la gente se enferma y el cuidado le corresponde a cada persona, ¿verdad? Padecemos, sentimos de forma individual y pensamos que como es individual, es mi responsabilidad en mi carácter personal preservar esa salud. Y no vemos que hay unas dimensiones más amplias. Ahora, con lo que trae de Finlandia, ciertamente, y hay que, me parece que es importante que veamos la parte económica, social. Cuando se establecen políticas sociales, y en este caso políticas de salud, políticas laborales, y se piensa en la intersección entre estas políticas y los derechos humanos, cuando los países tienen claro eso, las condiciones de salud y salud mental disminuyen en esos países. ¿Por qué? Porque yo no puedo generar políticas públicas en el área de salud coartando derechos laborales y decir, yo voy a defender el derecho a la salud, sin embargo le voy a recortar a los empleados del sector público o voy a empezar a enmendar muchas leyes laborales coartándole las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque cuando yo parto de crear políticas públicas, políticas sociales, económicas, en áreas desde una perspectiva de derechos humanos, yo reconozco que todas estas áreas se conectan y en que en la medida en que yo violento un derecho, reconozco que el derecho al trabajo es un derecho humano, yo también violento el derecho a la salud. En la medida en que yo le violento a unos padres el que puedan tener acceso a la educación a unos hijos y cierro escuelas o creo leyes para sacar personas con la lógica de achicar un Estado, yo también afecto la salud y la salud mental de la gente. Así que tenemos que empezar a mirar esto conectado. Ahora, cuando tenemos estados que su prioridad son los derechos humanos, es legislar desde políticas universales, con una mirada más amplia, no sectorial, no de crear políticas para uno y pensar que entonces los que tienen recursos se van hacia otro. Pues entonces eso lo que hace es que crea desigualdad, amplía las brechas en la desigualdad. Y la desigualdad social, que es lo que vemos como producto de todas esas políticas económicas sectoriales, es lo que produce también desigualdad en salud. Y entonces vemos, ¿verdad?, todo este incremento en las condiciones crónicas de la gente, en condiciones de salud mental de la gente. Vemos las situaciones, a mí me estrujó el corazón. Yo no había visto a Francisco, nunca había escuchado a Francisco decir eso en ningún otro foro, y él dijo que nosotros tenemos que empezar a apelar a ser seres humanos, ¿verdad? Y también dijo otra cosa, de mirarnos como colectivo. O sea, que tenemos que mirarnos como un todo, que esto no es un asunto solamente mío. Y eso se puede generar desde políticas universales, ¿verdad? A nivel social. Yo cuando estoy discutiendo estos temas con muchas personas, hay gente que pues nace en unas condiciones de privilegio y vive en condiciones de privilegio y que te dicen, bueno, Marinilda, eso que ustedes están planteando está chévere. Me lo han dicho así en foro, ¿verdad? Y tú sabes quién es la persona. Y te dicen, eso está chévere, la idea es eso de un sistema universal y de políticas universales en salud, pero yo no tengo problema con mi plan médico.
empiecen con la reforma, empiecen con la gente de la reforma. Entonces es como desde el privilegio, claro, usted no tiene, porque como casi no lo tiene que usar, o posiblemente se ha podido tener buenas condiciones alimentarias, no ha tenido condiciones crónicas, se ha podido dar un estilo de vida porque su condición económica le ha permitido tener una buena condición, ¿verdad? Unas buenas condiciones de vida, pues no ha tenido que utilizar tanto su plan médico. Pero esa no es la realidad de toda la gente. Entonces, cuando nosotros empecemos a desmantelar esa idea de que como a mí no me afecta, y esa es la visión de la mirada colectiva, como a mí no me afecta, pues que empiecen con los otros. No puede ser así. O sea, en derechos humanos nosotros no podemos pensar así. Si nosotros adoptamos la bandera de los derechos humanos en las políticas sociales, en el derecho a la salud, tenemos que mirar que todo esto se conecta, que todo esto, ¿verdad?, está vinculado uno con los otros, y que es necesario entender que en la medida en que una persona se le violentan los derechos, a los demás también, ¿ve? Porque va a tener unos efectos en la vida de los demás y de las demás. Entonces, eso es bien difícil de desmantelar en un sistema económico capitalista neoliberal, donde la propiedad privada, incluso el cuerpo como propiedad privada, ¿verdad?, toma más fuerza, y donde cada vez nosotros estamos mirando como la tendencia a los autocuidados, ¿verdad?, que cada cual desde su espacio, y no estamos mirando otros discursos sobre el tema de la salud que vienen desde Latinoamérica, como por ejemplo esta mirada del buen vivir, que son miradas colectivas de pueblos originarios. O sea, eso no lo estamos mirando porque estamos cuidándome yo la salud, yo en mi carácter personal, y cada cual que se defienda. Eso es una mirada bien neoliberal, y esa mirada se ha metido en la salud también. Así que quizás por eso cuando se trajo el dato en el documental de que Finlandia, bueno, hay otras formas de vivir, de gestar políticas sociales en Finlandia. Nuestra condición colonial, por eso el libro, de entender que vivimos en una condición colonial, que tenemos un sistema económico capitalista neoliberal, y que eso ha restringido el derecho a la salud, y que está a raíz de esa noción de mercantilización de la vida, lo que está haciendo es arrebatando. Yo estaba hablando hace 3 días atrás y yo decía, aquí hay un genocidio que se está haciendo paulatinamente en nuestra población, y mientras más se amplíen las brechas de la desigualdad social, que sabemos hoy mismo en los tribunales, el Tribunal Federal con la jueza Swain se están debatiendo los planes de ajuste y lo del asunto de los bancos. Queremos información, queremos que paguen los responsables. El pueblo no puede seguir pagando las penurias de unos irresponsables que sabemos quiénes son, y entonces quitándole derechos a la gente, ampliando las brechas de desigualdad, que sabemos que van a ampliar las brechas de desigualdad en salud también. Y pues vamos a tener un problema de exterminio aquí de la población, y sabemos quiénes son los que van a morir, los que fueron, ¿verdad?, los que también murieron en María, que fue un poco lo que Mabel trajo en la presentación. Esas personas que van a morir ya están en la lista, si se siguen abriendo esa brecha. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo el estudiantado desde el trabajo social en su formación qué herramientas o qué cosas prácticas pueden hacer para ir incidiendo en esa lucha? Es el último capítulo de mi libro. Hay 4 elementos que yo traigo. Uno tiene que ver con la transformación en la academia. La academia es fundamental en empezar a transformar la mirada de un trabajo social. Todavía hay un discurso asistencialista, hay un discurso que está tomando muchísima fuerza de un trabajo social con una mirada más individualista, que responde a ese interés capital neoliberal, ¿verdad?, y a los intereses que va levantando ese mercado de trabajo. Nosotros tenemos que replantearnos como profesión si nosotros vamos a estar todo el tiempo respondiendo a lo que el mercado está dictando como pauta, o como nosotros como colectivo profesional vamos a dictar en nuestro país lo que debe de ser el trabajo social. Y entonces es un reto. ¿Por qué? Porque eso tiene consecuencias, ¿verdad? Especialmente en estos momentos para la profesión, por lo que decía Mabel, por un asunto de descolegiación, porque miren, ¿ustedes van a participar el 1 de mayo? Pues sí, ¿verdad? Y eso se requiere
fuerza, eso requiere valentía, eso requiere asumir posicionamiento. Y el reto más grande que nosotros tenemos es entre nosotros y nosotras y nosotros como colegas. Entender esto, para empezar, entre nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué? Porque al interior de nuestra profesión, este asunto de los derechos humanos, todavía, yo pienso, Mabel decía ahorita, ¿verdad?, que se está discutiendo, yo pienso que todavía estamos abriendo camino. Y miren, yo no digo nada nuevo. Yo cito documentos de la ONU y de la Federación Internacional de Trabajo Social de 1995, ¿ok?, que ya pautaba cuál era la dirección del trabajo social a nivel internacional. O sea, yo no me estoy inventando nada, ni estoy diciendo aquí esta cosa grande que Marinilda descubrió un paradigma nuevo. No, ya hay gente que lo había descubierto. Yo lo que hice fue que desempolvé eso. Yo dije, es momento para Puerto Rico de rescatar este trabajo social. Y yo no estoy diciendo nada que Carmen Rivera de Alvarado, que Raquel Seda no hayan dicho, quizás no lo mencionaban como derechos humanos, ¿verdad? Pero eso era lo que ellas decían, eso era lo que ellas decían y eso era lo que ellas hacían también, ¿verdad? Ellas caminaron ese discurso también. Y obviamente la parte de la práctica. Los temas de los derechos humanos, yo se lo he dicho aquí a mis estudiantes, hay estudiantes por ahí míos, no es un discurso, ¿sabes? Los derechos humanos se caminan, se practican, ¿verdad? Y en la academia, para enseñarlos, hay que practicarlos y tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que se sumen a esos procesos de lucha y que ellos entiendan que hay otra forma de hacer un trabajo social, hay otra forma y que nuestro Puerto Rico necesita otra forma de hacer trabajo social. Así que creo que eso. Ajá. En ese mismo último punto, pues, quizás pueda reflexionar un poquito rápidamente entre nosotros ese elemento de la investigación-acción, ¿verdad? Yo creo que uno de los pilares para uno empezar a documentar esto y darle un nuevo camino al trabajo social es vital la investigación. La investigación es una fuente fundamental para ir cambiando con datos, con documentación, lo que es la realidad en Puerto Rico. Y la investigación-acción como metodología, que cuando conocí a este caballero que está aquí, ¿verdad?, que se ha convertido en un amigo, hermano, padre casi, el licenciado Juan Correa, y con quien he aprendido muchísimo también, de esa gente que dice que los derechos humanos también se hacen desde la calle. Y tuvo esta visión de este colectivo de Somos Dignos, y cuando él me dice todo lo que está haciendo, yo le digo, eso es IAP, eso es Investigación Acción Participativa. Y él me decía, ajá, él no lo sabía. Ese tipo de investigación también es importante. A veces pensamos que la investigación, únicamente la investigación esta científica, que tenemos que sacar números y datos y porcientos y que no nos explica nada, totalmente descontextualizada. Pero este tipo de investigación donde tenemos metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad?, donde queremos documentar, donde queremos tener ese alcance con la gente directamente, donde llevamos la investigación de diferentes formas, porque no solamente encuestamos, sino que nos sentamos en la placita con la persona, hablamos, esa persona nos llora, nos cuenta, pero también a la misma vez que nos está hablando, está viendo un performance, le estamos entregando información. Son muchas formas, así que la investigación-acción investigativa, la investigación-acción participativa es también una metodología. Y la investigación es una herramienta en trabajo social. Todavía también, y lo tengo que decir en mi carácter personal, todavía al interior de nuestra profesión se ve como que el trabajo que investigadoras como yo hacemos para nuestra profesión no es parte de la profesión. Y he tenido que pagar las consecuencias muy duras, ¿verdad? Porque se piensa que eso no es trabajo social. Y si nosotros queremos ir transformando esto que hacemos, yo no quiero tener 40, 50 años más enseñando lo mismo que se ha venido enseñando y aportando con lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero otro trabajo social diferente para otro Puerto Rico diferente. Y la investigación es una herramienta totalmente necesaria
para ir abriendo esos caminos, generando nuevos conocimientos, que ustedes puedan tener productos como estos, que lo puedan tener en el salón de clase, que los estudiantes se los lleven y en la sala, mientras están con sus familiares o compañeros, pues lo hablan, ¿verdad? Con sus padres lo hablan, y entonces uno va trascendiendo ese espacio del salón de clase y va llegando a las casas, a las comunidades, a otros espacios. Pero la investigación ciertamente para mí ha sido una herramienta que me ha acompañado siempre, yo desde estudiante de bachillerato, así que la he venido amando desde ese momento. ¿Alguna otra? Sobre todo agradecerle a Marinilda. Yo hubiese realmente querido ser trabajador social en vez de abogado. Estoy arrepentido de mi profesión. Y siempre lo digo, ¿verdad? Y es que desde mis primeros años como abogado yo conocí a unas trabajadoras sociales maravillosas, ¿no? Doris Pizarro fue la que me trajo aquí a hacer la presentación de Trayecto Dignidad, y a Doris yo la conocí hace unos cuantos años, y a su hermana, Chari Pizarro. Así es que realmente conocí y tuve la dicha, ¿no?, de conocer estos seres maravillosos. Y luego, como abogado, conocí una de las mujeres más maravillosas en mi vida, que fue mi mentora, doña Trina Rivera de Rivera. Una mujer luchadora incansable por los derechos de los confinados y las confinadas en el país, y quien me enseñó a mí de que había que salirse de la oficina legal y realmente luchar en la calle, y me llevó a espacios de radio y de televisión para precisamente abogar por esos derechos de todos estos grupos, ¿verdad? Que hay una enorme necesidad de que sean escuchados. Y yo, al morir doña Trina, pensé, ¿verdad?, de que ciertamente perdimos una increíble y maravillosa persona, luchadora incansable, hasta que conocí a esta señora que está aquí. Y es interesante porque cuando me trajo Dori a hacer la presentación, ella se me acercó y me dijo: ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Y yo dije: bueno, yo realmente, pues, esto fue como un impulso, como dicen algunos, ¿verdad? Esto es una locura de Juan, ¿verdad? Y yo decía: pues realmente no. Y entonces, cuando ella ¿verdad?, me dijo: mira, esto es metodología de acción participativa, esto tiene unas bases, ¿verdad?, en Paulo Freire, etc. Pues me abrió todo ese. Y ella pudo haber hecho su proyecto. Y yo tengo que destacar, porque en las profesiones hay muchos egos, de que ella dijo: yo me quiero montar en esa guagua. O sea, yo no quiero crear mi propio, yo quiero unirme a tu proyecto. Y se montó en la guagua, y montó a los estudiantes de ella en la guagua. Y mis estudiantes de Derecho, han estado ya por varios años compartiendo con estudiantes como ustedes, con una visión distinta, pero también compartiendo con artistas, con músicos, con otras perspectivas de vida, ¿verdad? A veces se nos olvida realmente, yo por eso valoro mucho, se nos olvida, ¿verdad?, cuántos seres maravillosos han habido en esta profesión del trabajo social. Por ejemplo, Roger Baldwin fue trabajador social y fue el que fundó la Unión Americana de Libertades Civiles. Y el significado que ha tenido esa organización en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, con el capítulo que se ha abierto, ¿verdad?, con gente tan luchadora, ¿verdad?, como William Ramírez, Nora, que también hemos compartido, ¿verdad? Así que yo estoy sumamente agradecido. Yo creo que gracias también a este junte, ¿verdad?, que se da también con otra mujer maravillosa en la Clínica de Derecho de la Interamericana, que es Anel Martínez, que ahí hay 2 o 3 locos y locas, que realmente, ¿verdad?, cada vez somos más, y qué chévere, ¿verdad?, que se ha dado este junte maravilloso. Así que realmente, para mí, Marinilda ha sido realmente una mentora. Es más que una amiga, es un ser sumamente especial, al igual que muchos otros seres que hay por ahí y que sé que están aquí también, ¿verdad?
y que vamos a seguir en esta lucha. Yo he incorporado el libro de Marinilda a mi curso de Derechos Humanos y Salud. De hecho, yo creo que gracias a este junte es que se han dado otros proyectos y se ha seguido sembrando estas semillitas, ¿verdad? Que son realmente semillas de amor. De Trayecto 3 sale el curso, así es que esas semillitas pues han seguido, ¿verdad?, germinando, así que gracias. Bueno, pues sin tomarles más tiempo, yo les agradezco a los que se quedaron aquí desde esta mañanita temprano, desde el documental, viendo el documental, y hacerse parte de la actividad. Ni locos ni enfermos, somos personas. Espero que hayan entendido por qué el tema, ¿verdad? Un poco para humanizar aquello que la sociedad ha venido quitándole esa humanidad y reconocernos como sujetos y sujetas de derechos humanos. Yo creo que el mensaje de los compañeros de la mesa y de la compañera también pues quedó claro. Tenemos que aportar a rescatar esa humanización, ¿verdad? O esa humanidad que nos ha arrebatado este sistema neoliberal y colonial. Así que lo dejo en sus manos, futuros colegas de la profesión.